buenas tardes. Nosotros constituimos la Mesa de Políticas Culturales del Libro y la Lectura. Bueno, quiero empezar, ya que esta es la mesa de cierre, por agradecer a Ángela Arias por la invitación, primero que todo, y segundo, pues por el esfuerzo enorme que hizo para hacer posible este encuentro que yo creo que ha sido muy enriquecedor para todos. Bueno, voy a decir muy brevemente quiénes son las personas que integran la mesa. Ustedes tienen la programación y pueden consultarla más en detalle. A mi derecha está Diana Rey, quien actualmente está vinculada a la Cámara Colombiana del Libro y específicamente lidera la Feria del Libro de Bogotá. Juan Carlos Rueda trabaja en el CERLAC, específicamente en la Subdirección de Producción y Circulación del Libro. Y Julio Paredes, a mi izquierda, actualmente está vinculado como tutor en la maestría de escrituras creativas de la Universidad Nacional y también es director editorial en el Instituto Caro y Cuerpo. Les estaba comentando a ellos hace un momento que muchas de las personas que están aquí tienen muchas inquietudes con respecto al campo editorial como una posibilidad laboral y por eso les interesa mucho conocer la trayectoria de las personas que están aquí compartiendo sus experiencias. En ese sentido, quiero empezar por pedirles a Diana, a Juan Carlos y a Julio que nos cuenten un poco cómo ha sido su trayectoria justamente en proyectos que tengan que ver con o que hayan tenido que ver con promoción del libro y la lectura. Y luego vamos a pasar a ver el tema pues en relación con el asunto que nos interesa, que es la edición. Diana, ¿quieres empezar? Hola, buenas tardes. Pues nada, muchas gracias por estar acá. Como les contaba, yo estoy vinculada al sector editorial desde que me gradué más o menos. Trabajé 5 años en la Secretaría de Cultura de Bogotá, en la gerencia de literatura. Trabajé con Ana Roda y con Julio en la designación de Bogotá como capital mundial del libro en el 2007. Sacamos ese proyecto adelante que fue pues una experiencia muy bonita, sobre todo que tiene mucho que ver con esta mesa. Y desde el 2008 estoy vinculada a la Cámara Colombiana del Libro, dirigiendo la Feria del Libro de Bogotá y trabajando, por supuesto, muy de la mano con el sector cultural del país, con el Ministerio de Cultura y con la Secretaría. Soy comunicadora social de la Javeriana y tengo una especialización en gerencia y gestión cultural eh, de la Universidad del Rosario. Y bueno, nada, he estado todo el tiempo trabajando con libros y con el sector. No soy editora, no trabajo directamente haciendo libros, pero he acompañado muchos procesos. Fui coordinadora de publicaciones del Libro al Viento, que es una campaña de la que hablaremos seguramente más adelante. Y bueno, eso es un poco lo que he hecho. Si puedes contarnos un poquito más, bueno, la idea es que en este punto nos compartan ustedes sus experiencias en proyectos de fomento de la lectura y del libro. Si puedes ampliar un poco tu experiencia en Libro al Viento y en la Feria del Libro. Sí, aunque yo creo que, pues, si quieren, nos presentamos todos y vamos como hablando como de los proyectos específicos, ¿te parece? Sí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Ángel. Pues mi experiencia, yo soy egresado de literatura, como muchos de los que han pasado por esta mesa, como muchos de los que están aquí en el salón. Yo comencé como editor freelance y corrector de estilo, trabajando por mi lado, nunca con una editorial grande. Y hace 1 año y medio estoy trabajando con el CERLALC. El CERLALC es un centro intergubernamental para el fomento del libro y para la circulación del libro, de la lectura, de las bibliotecas y de los derechos de autor. Allá trabajamos en proyectos que están encaminados en estas 3 áreas. Yo particularmente trabajo en la subdirección de, como ya lo dijo, de circulación y producción del libro. Y ahí en este momento estamos llevando a cabo unos proyectos que están encaminados a apoyar las ferias del libro por un lado,
Tenemos otro proyecto muy grande que es la puesta en marcha de una plataforma que contenga la oferta latinoamericana de libros para que estos puedan circular de una manera más fácil, para que se puedan conocer, para que las personas que están interesadas en encontrarlos sepan dónde están y cómo contactar a las personas que lo están haciendo y los están editando. Estamos apoyando la coedición, que es otra manera para vencer las barreras típicas del mercado, porque es muy difícil, como ya se ha dicho antes en la mesa para los que han seguido todo el programa, que los contenidos circulen en Latinoamérica. Países que tienen fronteras no conocen la literatura del vecino, no conocen lo que se está produciendo al lado, la circulación está muy restringida. Entonces consideramos que la coedición, las traducciones son maneras efectivas de que se compartan esos contenidos y se den a conocer y Latinoamérica y la región en su conjunto conozca lo que se está produciendo y no solamente se lea lo que nos llega a través de España y de los grandes grupos y conglomerados mediáticos, que eso es lo que típicamente consumimos y podemos acceder acá. Esos son por el momento los proyectos que estamos llevando a cabo en la subdirección. El CERLAL también tiene proyectos con planes nacionales de lectura, prestamos asesoría técnica a los gobiernos para el diseño de políticas públicas, que es justamente lo que estamos hablando acá, que fomenten la circulación, la lectura, la conformación de bibliotecas y los derechos de autor. Buenas tardes, gracias a la Facultad de Ciencias Humanas por la invitación, a Ángela, a ustedes por estar aquí. Bueno, mi primera experiencia como ya en el trabajo editorial fue con Editorial Norma. Yo me vinculé para trabajar en los proyectos de referencia, específicamente en diccionarios y enciclopedias, y terminé finalmente pues siendo director editorial durante un par de años allá. El segundo trabajo así como grande a nivel de edición fue hacer la coordinación editorial del libro Al Viento. Yo trabajé más o menos 82, 83 títulos, no, 63 títulos porque vamos en el 84, íbamos en el 84. Y ahora en este momento estoy trabajando en una propuesta de crear y consolidar y posicionar el sello editorial del Carro y Cuervo. El caso del Carro y Cuervo pues es muy particular porque primero por ese fantasma positivo y negativo que acompaña al Carro y Cuervo en sus publicaciones, y por otro lado con una variable que es interesante pero que es un poco un dolor de cabeza, que en el Carro y Cuervo hasta este año, pues hasta el año anterior, todas las publicaciones se definían de acuerdo a la imprenta patriótica. Entonces hay una combinación porque la concepción de editorial realmente en el Carro y Cuervo nunca había existido pues una concepción más sobre la idea de las publicaciones desde la imprenta patriótica. Había pues una cosa de contenidos ahí que yo estoy revisando y la idea es pues para vincular un poco este fenómeno tan particular del Carro y Cuervo a la mesa, la idea es que la propuesta editorial es consolidar un sello que tenga pues obviamente un carácter académico, que esté vinculado a las investigaciones que se hacen en el Carro y Cuervo en distintos, como en 3 puntos o 3 escenarios fundamentales que son lingüística, estudios literarios y reflexiones e investigaciones alrededor del lenguaje. Pues el Carro y Cuervo no solamente pues es la idea del sello editorial es que la única forma real, y aquí se ha discutido un poco, por lo menos ayer se discutió en la mesa de edición universitaria, que la única forma real de posicionar una investigación o de que sea visible pues obviamente es a través de la publicación. Pero pues hay una tarea ahí fundamental de crear también un sello editorial que se sostenga en colecciones. Por ejemplo, ahora estamos trabajando, yo también en este momento formo parte de la coordinación de un diplomado
en estudios editoriales que ya llevamos, este es el segundo semestre en el Carro y Cuervo, con vistas a un mediano plazo de crear una maestría en estudios editoriales. Y es un espacio, un escenario donde la idea es discutir y sobre la investigación alrededor de los distintos procesos editoriales, desde el proceso de la imprenta, como en el caso del Carro y Cuervo, hasta pues todos los medios digitales y formatos digitales y plataformas, etcétera. Entonces, pues esa ha sido como yo también he estado vinculado al proceso editorial en otro escenario que me parece que ha quedado un poco por fuera, pero que es fundamental en la discusión alrededor de la promoción de lectura, de la creación de colecciones, de catálogos, que es la traducción. Un poco también en el sello editorial hay dos líneas nuevas, una es la de estudios editoriales y la otra es de hacer una colección de traducciones de investigaciones o de títulos académicos y que vinculen a la comunidad universitaria, porque pues yo también creo que una de las formas de solucionar los problemas de funcionamiento, por ejemplo, en instituciones públicas, es vincular a la academia y hacer codiciones, porque también lo que es interesante detrás de esto, que son los contenidos, donde yo creo que está la clave de toda la discusión alrededor de lo editorial, en los contenidos y en las codiciones permitimos o de alguna forma podemos entrar en la discusión de crear comunidad académica, que creo que es donde está también porque aquí ha habido siempre como una discusión alrededor de la investigación académica, pero un poquito como en el aire, como una especie de entelequia, y hay un equívoco alrededor de la investigación y de esos contenidos. Entonces yo creo que es bueno también pensar en ese tipo de promoción de lectura a ese nivel con las coediciones y crear comunidad académica que se vea reflejada pues en esas publicaciones que se hacen al final. Bueno, hay un aspecto importante con respecto a la formulación de políticas del libro y la lectura, y tiene que ver con una consideración especial de la lectura como casi como un derecho y como un aspecto en la formación de una persona que le permite acceder al conocimiento y acceder a unas mejores condiciones de vida en general. Eso pasa, por supuesto, por la sensibilización de las personas que están integradas en el proceso. Yo quisiera preguntarles, teniendo en cuenta estos aspectos, ¿cuál es el papel que las políticas públicas orientadas a la promoción del libro y la lectura deben tener en el proceso de formación del editor, que es como el asunto que nos convoca? Antes que nada, yo quisiera contestar por qué la política pública tendría que preocuparse en la difusión del libro. El libro, y porque podrían pensar que el libro es un asunto de los editores y siendo privados deberían asumirlo por su cuenta, y si están haciendo un negocio, pues véanse a ver cómo se valen para que esto se lleve a cabo. Sin embargo, el libro tiene una doble condición de bien cultural y bien económico. Por lo tanto, es una herramienta, no solamente el libro, sino la lectura también, que le da a los ciudadanos acceso al conocimiento, acceso a la posibilidad de ejercer su ciudadanía. La industria editorial ayuda a la divulgación de contenidos nacionales, ayuda al diálogo entre naciones, entre pueblos, entre culturas. El libro es una herramienta para la conservación y transmisión del patrimonio cultural de cualquier ciudad, de cualquier país. Por lo tanto, las políticas públicas tienen que estar directamente involucradas en su producción, en la manera en que el libro circula, en cómo se consume, en dónde se consume, a dónde llega, en fin, no solamente la cuestión de formar editores, sino tiene que ser una cuestión, se tiene que involucrar sistémicamente con toda la cadena para que el editor sepa efectivamente hacer su trabajo, pero no solamente eso,
quien va a recibir el libro sepa efectivamente decodificarlo, porque el acceso no implica la inteligibilidad, hay que formar lectores definitivamente, tener competencias suficientes para acceder a ese contenido. El libro tiene que circular, tiene que haber una red de librerías suficientemente grande y sólida como para poderle prestar un servicio completo a la ciudadanía, no solamente en las ciudades capitales, sino en cualquier región del país. Las políticas públicas entonces tienen que ser políticas de inclusión y no segregación. Y tienen que ser políticas que armonicen las diferentes instancias del mundo del libro, que armonicen la acción del sector privado, de la Cámara, que armonicen los ministerios, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, y funcione de esa manera. En el caso concreto que nos toca acá, que son la formación de editores, en este momento la industria editorial está viendo un cambio muy importante, y yo pienso que, y el CERLAC piensa que en este momento la formación tiene que estar especialmente dirigida a esto que nos ocupa. Gutenberg se inventó la imprenta de tipos móviles en 1450, y desde entonces la impresión es un oficio que no ha cambiado mucho. Ha ido evolucionando el proceso técnico, pero el proceso de edición no ha cambiado mucho. Desde los últimos 30 años han habido cambios verdaderamente importantes, y ahora aún más grandes con el libro electrónico y con la emergencia de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación en general. Porque ahora ser editor no solamente es hacer libros o hacer libros electrónicos, sino también editar aquellos contenidos que se producen, por ejemplo, en Internet. Al estar haciendo este cambio en este último momento en esta sociedad de la información, se han movido los ejes desde el dominio de los materiales hacia el dominio de la información. Entonces el editor tiene que tener, el actual editor tiene que tener las condiciones para poder enfrentar estas nuevas condiciones. Las políticas públicas tienen que poderle ofrecer unas condiciones objetivas en las cuales ejercer su oficio y un conocimiento para poder hacerlo. Eso es parte de lo que las políticas públicas deberían poder o deben buscar en sus proyectos. Pues yo creo que el tema de las políticas públicas, es decir, está claro que el tema de la lectura se ha vuelto como un bastión prioritario en las políticas públicas de los países. Además, porque está comprobado, hay un estudio del 2008 que se llama To Read or Not to Read, que se hizo en Estados Unidos, en donde realmente se comprueba que las personas que son lectoras tienen mejores condiciones de vida, tienen mejores ingresos, tienen como un nivel de vida distinto, y que por ende la promoción o la mejora en el acceso al libro y a la lectura en los países pues se traduce, digamos, a largo plazo en una calidad de vida mejor para las personas. Y en ese sentido, pues es evidente que el trabajo de los editores en mejorar la calidad de los productos editoriales que se hacen en los países, pues tiene muchísimo peso. Yo creo que en Colombia específicamente, no sé si exactamente a partir de la designación de Bogotá como capital mundial del libro, sí hay como un momento en donde empieza a visibilizarse y empieza a darse la importancia al sector editorial y al trabajo editorial desde lo público, y en
pensar en establecer alianzas estratégicas entre lo público y lo privado. Y creo que de ahí nacen proyectos como Libro al Viento, que es un proyecto que pretende poner a circular lo mejor de la literatura en la ciudad y lograr que más gente tenga acceso a los libros y tenga como mejores posibilidades de leer en una ciudad en donde pues tenemos una concentración de librerías en las capitales, en un país en donde no tenemos librerías en todas partes, en donde la red de bibliotecas pues se están consolidando más o menos en los últimos no sé, 10 o 15 años. Entonces sí creo que las políticas públicas, y creo que ha habido como un despertar o como un protagonismo de los libros y de los proyectos que tienen que ver con el sector editorial desde lo público. Específicamente creo que en Bogotá eso ha sido importante, creo que hay convocatorias, creo que hay recursos además que antes no existían para apoyar proyectos editoriales interesantes. Creo que se logró cambiar la mentalidad del Estado además como un editor que sacaba libros con los que no pasaba nada porque eran libros que se quedaban en una bodega porque claramente pues el Estado puede hacer libros pero no los sabe distribuir, tiene una estrategia clara de comercialización y creo que se ha logrado establecer de manera incipiente todavía algunas alianzas en donde parte de esas convocatorias tienen que ver no solamente con premiar la creación literaria de los autores, sino hacer alianzas con editoriales medianas y pequeñas para que esos libros que son premiados pues los impriman o los hagan editores comerciales que tengan como una posibilidad de circularlos y de mejorar que esa circulación exista. Creo además que el Ministerio de Cultura de un tiempo para acá también está sacando convocatorias interesantes para el sector editorial y también creo que los editores en muchos casos desaprovechan esas oportunidades. Ahora antes de empezar hablábamos con Juan Carlos en la convocatoria de Leer es mi cuento, que como todas las convocatorias públicas tienen por supuesto millones de requisitos. Había recursos de 30 o 40 millones de pesos para cada proyecto editorial en distintas categorías y se presentaron 8 proyectos. Es un recurso que finalmente si los libros y los proyectos que se presentan no tienen la calidad necesaria para premiarse, pues son recursos que se van a quedar ahí. A veces los editores, y esta mañana en la primera mesa que pude ver por internet, decían que la participación en ferias era muy costosa. Y evidentemente cuando vas a una feria internacional como editor o una feria nacional, claro que tienes que hacer una inversión, pero hay muchísimas posibilidades de financiación. El ministerio tiene una convocatoria para que los gestores culturales vayan a ferias, galerías, bienales y demás en todo el mundo, en donde les pagan los tiquetes y les dan gastos para que las personas puedan ir y los editores no se presentan. Entonces creo que el tema de la responsabilidad de las políticas públicas no está solamente del lado del Estado y creo que también hay como una despreocupación o una insensibilidad frente al tema de tener que competir y tener que presentarse, digamos, a este tipo de convocatorias para apoyar los proyectos editoriales. Y también creo que hay una cultura de nuestro país en general, no solo en el sector cultural, que tiene que ver con que el ministerio o la secretaría tendrían la obligación de hacer las cosas por los editores. Es decir, que un editor que publique los libros que sean, tendrían que ser comprados por el Estado por la simple razón de que son producidos por un editor. Y entonces ahí es cuando empiezan a jugar los criterios de calidad, de qué es lo que se está publicando, de cuáles son los criterios de esas publicaciones, y me parece que las convocatorias son una posibilidad que en muchos casos se desperdician, que hay recursos para editoriales medianas y pequeñas que desafortunadamente no se aprovechan. Y en otro escenario como el del Libro al Viento, que creo que es un proyecto emblemático no solamente en Bogotá, sino que es un proyecto que lo han pedido en Argentina, que se ha presentado en México, que se ha presentado en muchos espacios en Brasil, pues es un proyecto en donde el libro como tal, claro que tiene un peso importantísimo, tenía personas valiosísimas detrás, pues Julio hizo la edición de casi toda la colección para que fuera una edición cuidada, para que pudiéramos garantizar que la calidad de los libros que se estaban presentando era altísima, pero finalmente el libro como objeto del Libro al Viento es solamente un
insumo de un proyecto de promoción de lectura serio, que necesitaba circular, que necesitaba otros espacios. Como lo decía Juan Carlos, no se trata solamente de hacer libros, sino que la política tiene que ir acompañada de un montón de acciones que permitan realmente que haya una apropiación real de esos libros. Entonces, claro que las políticas públicas tienen que ver con la formación de los editores, pero creo que hay una corresponsabilidad de los editores en aprovechar esos escenarios, en aprovechar los recursos que están creados para eso y en no quedarse en el escenario fácil de es que somos editores y pobrecitos y nos vale mucho ir a las ferias y nos vale mucho tener un stand y no tenemos con qué, sino por el contrario, creo que la posibilidad hay que mirarla como una oportunidad de sentarse frente al Estado y de aprovechar las oportunidades que ya están creadas para mejorar esa circulación en el país. Bueno, yo creo que es como lo fundamental, creo que ya se ha dicho, pero a mí hay una variable y que tiene que ver con la experiencia del libro al viento y la voy a plantear como desde esa perspectiva frente a las políticas públicas. Y es que yo creo que primero habría que definir qué significa el libro, es decir, de qué libro estamos hablando, de qué tipo de contenido estamos hablando, de qué ideología hay detrás de un catálogo, de una propuesta editorial, etcétera. Porque si no definimos muy bien los contenidos y la idea del libro, podemos caer un poco en lo que pienso yo y que fue parte de lo que luchamos, digamos, dentro de el proyecto de promoción de lectura del libro al viento, y era caer un poco en ese equívoco y en ese escenario difícil y resbaloso del populismo o del paternalismo desde los catálogos presentados por el Estado. Es decir, uno hace una breve repaso de las políticas editoriales de los estados y por lo general siempre terminamos siendo endogámicos, paternalistas, populistas, es decir, que todos los catálogos siempre están. Y eso de alguna manera siempre ha cifrado las propuestas editoriales en su gran mayoría, no digo todas, pero en su gran mayoría. Obviamente en Colombia hay unas excelentes excepciones a la regla. Y además estaban vinculadas también como a una cosa un poco que tenía que ver directamente con el objeto del libro, que pues eran libros que es un poquito desechables, digamos. ¿Y por qué digo esto? Porque en la experiencia del libro al viento, lo que yo encontré a nivel de editor era que el medio, digamos, que tenía que estar vinculado al medio editorial, por ejemplo, el medio impresor, no tenía pues como una propuesta de ese nivel y durante un momento tuvimos bastantes problemas en la producción y en la finalización de los textos, pues con errores, erratas, etcétera. Es decir, que el espacio editorial no solamente se debe restringir a la idea de que el editor tenga buenas ideas, sino que también en la política pública vincule a todo el espectro que tiene que ver con la promoción, la divulgación y la producción de los libros. Entonces, para mí el primer punto fundamental es definir qué es lo que significa hablar de un libro, es decir, de un libro que incluye, qué significa eso, un libro que incluye a un público, etcétera, un catálogo que no sea paternalista. Una de las tareas que presentamos, y no, obviamente yo no estoy hablando aquí como si el libro al viento fuera como la única posibilidad y excepción a lo que se ha hecho, ni mucho menos, pero sí una de las puestas o de las discusiones que había a nivel editorial y de crear un catálogo, porque también era una propuesta editorial, no era solamente sacar libros porque sí, sino hacer una propuesta de lectura. Uno de los puntos que teníamos ahí siempre, que habíamos discutido siempre con Ana Roda o con Diana o con un comité editorial ad honorem que había ahí detrás, era pues tratemos de sacar cosas es decir, cumplir un poquito con esa idea de que está planteada, por ejemplo, en ese libro del maestro ignorante, es decir, que cualquier lector puede leer cualquier libro, que no necesita un pretexto, que no necesita a alguien especialista para que vaya y se lo explique. Lo que necesita es alguien que promueva el libro para que ese libro se vincule, por ejemplo, a otra de las partes del espectro que es fundamental y que es la biblioteca pública. Realmente, y que aquí de alguna forma se enfrenta, por ejemplo, a la propuesta editorial y privada. Es decir, al editor privado pues lo que le interesa es vender el libro, divulgarlo y venderlo en máximo cantidad de ejemplares posibles. Pero para el editor en el Estado lo que le interesa es que el libro llegue a la mayor cantidad de lectores.
Una de las experiencias con Libro al Viento fue que descubrimos que simultáneamente a las estadísticas de la compra de libros o de la inversión per cápita en Colombia de 1.5, pues se rompía un poco con Libro al Viento, porque Libro al Viento descubrimos que tuvo siempre un crecimiento geométrico. Es decir, que alguien se llevaba el libro, pero ese alguien hacía que 6 o 7 personas más lo leyeran. Entonces, las estadísticas también de esa vinculación de un supuesto lector con los libros son más sobre libros comprados que sobre libros leídos. Entonces, yo creo que la política pública, una buena política pública, entonces es una política, creo yo, que blinda a los proyectos de la burocracia, por ejemplo. Es decir, que yo pueda tener un proyecto que sea inmune de alguna manera a las propuestas o al cambio burocrático, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, que tengamos un proyecto que esté funcionando y que en un cambio de administración ese proyecto se echa para atrás o se transforma o se convierte en otra cosa, porque pues la concepción del libro, por eso es tan importante tener una especie de concepción y un consenso alrededor de qué es lo que significa un libro y qué es lo que significa incluir a los lectores alrededor del libro. Entonces es una responsabilidad del editor, ¿por qué? Claro que sí, porque el editor es el que de alguna manera es el que genera ese contenido. Pero también yo veo ahí que hay una ausencia grande de editores, no solamente lectores, no solamente, obviamente un catálogo es un catálogo personal, es una decisión, son decisiones personales, pero también hay una ausencia o adolecen, digamos, los proyectos editoriales y muchos de un editor que de alguna manera no está vinculado a lo que está sucediendo en el mundo en este momento a nivel editorial. Creo que el sofisma del ebook y de los apps y el formato digital está haciendo creer que el negocio del libro realmente está en lo digital, y yo no creo, porque yo creo que uno de los negocios, y hablábamos ahora de la Feria de Frankfurt, aunque está cogiendo mucha fuerza, pero no está cogiendo mucha fuerza en espacios como Bogotá, por ejemplo, donde usted, para que eso sea efectivo, pues necesita un cacharro y necesita una tableta y los contenidos que van a llegar a esa tableta obviamente van a ser el resultado de una lectura distinta desde el editor. Pero el libro impreso sigue siendo una realidad cada vez más patente, sigue creciendo a nivel geométrico, sigue lo decía Manuel Gil en el Diplomado de Estudios Editoriales, Manuel Gil, que es el director comercial de Ciruela y que forma parte de este proyecto editorial de Trama Editorial, que es muy interesante, que es una editorial que reflexiona alrededor del libro. En uno de sus textos él dice, y nos decía, y hablábamos de eso, que lo digital realmente el crecimiento es mínimo sigue siendo mínimo frente al crecimiento del libro impreso. Entonces, aunque nosotros de alguna manera en los proyectos culturales vinculemos en este momento, es decir, que hagamos un libro impreso, pero también pensemos en un ebook, yo creo que es el escenario real para los editores aquí sigue siendo el escenario del libro impreso. En el caso, creo que entonces una buena política pública también tiene que vincular la idea de los contenidos, es decir, definir realmente qué es lo que se llama el contenido de un libro. Yo he visto que muchos proyectos culturales todavía que vienen del Estado siguen ofreciendo, por ejemplo, una cosa que a mí me parece desastrosa a nivel editorial y que vincula o mantiene esa idea paternalista, es de entregarle a los lectores versiones de los libros, por ejemplo. Si no dan versiones íntegras, sino que hacen resúmenes de los libros, y eso es lo que mandan a las bibliotecas públicas. Eso es una responsabilidad fundamental del editor. Una de las tareas y de las peleas en Libro al Viento era, hacemos traducciones propias y sacamos versiones íntegras. No hacemos ni resúmenes, porque no consideramos, y la idea era esa, no considerar al lector como alguien que no es capaz de leer Antígona, por ejemplo, y que no puede de ahí hacer una reflexión sobre el mundo. Entonces yo creo que más allá de la formación de un editor para hacer libros, yo creo que es un editor que tenga la capacidad de generar catálogos, que generar contenidos, generar propuestas, generar representaciones del mundo, de generar y sobre todo propuestas editoriales. Yo creo que ese editor todavía está en formación, ¿no? Yo creo que la gran mayoría, por lo menos de mi generación, de los que empezamos a trabajar en el medio editorial, era ensayo y error. Es decir, empezamos como correctores de estilo, empezamos como una especie de vinculación un poco equívoca también y errática con el libro, no sabíamos muy bien qué, y más si estábamos vinculados pues al medio privado.
Pero ya en el caso de lo cultural, digamos que depende del Estado, del editor en el Estado, pues las variables y las dificultades son mucho más agudas de lo que podemos pensar nosotros. Entonces, creo que un primer punto es, creo que las editoriales privadas y comerciales tienen muy claro qué es lo que llaman ellos el libro, por ejemplo, que es lo que ellos llaman, por ejemplo, literatura nacional. ¿Sí? La literatura nacional está cifrada por lo comercial, por ejemplo. ¿Sí? Eso está vinculado a las bibliografías que se usan en las universidades, por ejemplo. Entonces los catálogos a nivel pues, de un medio, por ejemplo el sello editorial, la propuesta alrededor del sello editorial del Carro y Cuervo es que sea una bibliografía que esté vinculada a las necesidades inmediatas, directas, contemporáneas de los estudiantes, por ejemplo, que están en la maestría de literatura y cultura en el Carro y Cuervo. Ese es un público, pero también vinculados a los estudiantes que les interese un libro que está en alemán, que no lo pueden conseguir, no solamente porque no sabemos leer alemán, sino porque es imposible conseguirlo, podamos hacer una coedición con la Universidad de la Nacional o con los Andes o con la Javeriana y traduzcamos ese libro para un público real, que es ese público académico. Pero si no hay una concepción, yo lo que digo es que si no hay una concepción de un catálogo, de un contenido, la discusión alrededor del libro pues sigue siendo una entelequia y sigue siendo otro equívoco, porque un caso concreto alrededor del ebook. ¿Dónde es el ebook en el negocio? En los bestsellers. ¿Sí? Donde realmente, por ejemplo, Random House está metiendo la plata para hacer toda una plataforma y los contenidos, ¿cuáles son? Los bestsellers. ¿Por qué? Porque el bestseller pues tiene un crecimiento también geométrico. Entonces hay que como lograr como definir qué es lo que significa un contenido. Un contenido, si uno quiere saber qué es un contenido de un catálogo, vayan a las editoriales independientes. La editorial independiente es la editorial donde realmente posiblemente un editor, que es un lector, que tiene una concepción del mundo, que saca lo que realmente le considera que puede generar un lector en concreto. Y en Argentina en este momento hay muchas editoriales independientes muy atractivas. En España, paradójicamente, frente a la crisis, donde hay más fuerza en este momento, por lo menos para mí como lector y buscando editoriales, en España las editoriales independientes que han llegado aquí un poquito por la sombra tienen unos catálogos impresionantes de recuperación de autores, de traducciones, etcétera. Entonces creo que el punto ahí está como en esa idea del contenido también. Bueno, quiero retomar estas reflexiones tan importantes que hace Julio con respecto a la función del editor. Ya para este punto del encuentro, pues la discusión ha pasado por ciertas habilidades técnicas, por otras relacionadas con el marketing. Quisiera ahora, como con base en esta, ya en estas puntadas que ha dado Julio, que Diana y Juan Carlos también nos compartieran cuáles creen ustedes que deben ser las características de un editor que trabaje en el fomento de la lectura. O sea, si podríamos pensar en una función social del editor más allá de la persona que hace el libro objeto y después de pronto rinde cuentas de unas ventas, si el editor puede ser concebido también como un promotor de lectura. ¿Cuáles serían esas características del editor en ese sentido? Pues yo creo que sin duda el editor es un gestor cultural de entrada, pero creo que Julio lo definió muy bien, y creo que sobre todo cuando estamos hablando de políticas públicas y de proyectos que tienen que ver con el Estado, garantizar que la calidad de los contenidos sea la más alta es absolutamente fundamental, entre otras cosas porque si desde el Estado o desde un proyecto editorial estatal uno pretende que la gente realmente se apropie de esos contenidos, pues tienes que entregarles lo mejor, y lo mejor es que cuando se hizo, y qué pena volver al Libro al Viento, pero es como el proyecto en el que realmente trabajamos, sí se pensaba que se entregara un libro que tuviera una buena calidad de papel, que tuviera un formato que fuera fácil de llevar y que realmente se sintiera que era un libro, que no pareciera un folleto que se podía botar. Y lo otro que queríamos hacer era cambiar un poco la percepción de la gente de que lo público es feo y está mal hecho y es
digamos, hecho a las patadas porque viene del sector público. Lo otro que me parece que se hizo de una manera tremendamente cuidada es que la colección del Libro al Viento desde siempre se pensó como una colección editorial. Independientemente de que fuera pública, y con eso me refiero que fue un proyecto editorial que pagaba derechos. Nosotros pagábamos licencias a los agentes del mundo, de las agencias del mundo de lo que queríamos publicar. A Carmen Balcells le pagábamos derechos para poder publicar cuentos de autores del boom latinoamericano. Pagábamos traducciones hechas específicamente para lo que queríamos hacer. Tratábamos de contratar a los mejores ilustradores cuando hacíamos libros para niños. Y creo que eso le dio el peso a la colección, y creo que eso logró que la colección durara, no sé cuántos llevamos, cuántos llevan, 84. Este que fue el último libro que hicimos, y creo que eso es lo otro que vale la pena como recuperar, y es que el Libro al Viento además ha servido para enlazar o para hacer un poco de gestión desde otros proyectos, y es que el último libro que hicimos, este que se llama Ficciones desde Brasil, se hizo en alianza con la Feria del Libro. Brasil era el país invitado de honor. Logramos que la embajada nos ayudara a pagar los derechos de algunos de los textos que queríamos poner ahí, y tener como una circulación también que permitiera un poco lo que decía Juan Carlos, y es poder leer autores brasileños que de otra manera no vamos a encontrar circulando en las librerías. En ese sentido, sí creo que el editor y la persona que está al frente de una colección pública o no pública, pues lo primero que tiene que garantizar son unos criterios de calidad tremendos, sin importar un poco si está mediado por la parte comercial o si está mediado por una visión distinta, que no necesariamente tiene que ser no comercial. Y es que si uno revisa el crecimiento, por ejemplo, de los fondos de editoriales universitarias en los últimos años, es no solo exponencial, sino además con ganancias importantes. Yo acabo de llegar de Frankfurt y me impresionó mucho ver que al lado del stand de Colombia había un stand de universidades colombianas, de fondos editoriales de universidades colombianas, que estaban participando en Frankfurt sin el apoyo de ProExport, sin el apoyo de la Cámara del Libro, sin el apoyo de ninguna entidad pública. Estaban yendo como un grupo de editores que tienen un proyecto editorial serio, que tienen un producto comercializable y que están saliendo al mundo a hacer coediciones y a hacer un trabajo que también desemboca en lo comercial, pero que además tiene unos criterios de calidad muy altos. Entonces, creo que eso es lo primero. Yo sí creo que la política pública, sobre todo lo que tiene que ver con recursos públicos, pues tienen que garantizar una altísima calidad de lo que circule, de lo que se circule. Y por eso estoy completamente de acuerdo con Julio que la propuesta no puede ser paternalista, y creo que también el editor se tiene que plantear como un profesional serio que necesita establecer su relación con el Estado de igual a igual, y no voy a usar una palabra fea, pero no limosneándole al Estado que le dé 2 millones para sacar un libro. Si uno le presenta, si un editor presenta un proyecto serio a la Gerencia de Literatura del Distrito o al Ministerio de Cultura con un plan de trabajo completo, que tiene que ver no solamente con hacer el libro, sino con circularlo, sino con hacer una buena divulgación del trabajo editorial, que es lo que debe hacer cualquier editor serio en cualquier fondo editorial, creo que los recursos y las posibilidades están ahí. Y creo que muestra de ello es que no solamente en Argentina, como decía Julio, en España, en Colombia, en la última Feria del Libro tuvimos por lo menos 2 stands de más o menos 15 sellos de editoriales independientes que están haciendo un trabajo serio, pensado y concienzudo alrededor del libro. Y creo que eso tiene que ver con tomarse el trabajo editorial en serio y no solamente sacar libros porque sí. Bueno, pues en realidad no tengo mucho más que agregar, sino recalcar otra vez que la responsabilidad del editor ante los lectores es evidentemente con los contenidos, con la calidad de los mismos, con la calidad formal del producto físico, libro, y ahí debe ser el compromiso como mediador y como curador. Sin embargo, yo también abriría un poco el espectro de lo que es un editor y pensaría en los nuevos roles que el editor debe asumir
ante la emergencia una vez más de las nuevas tecnologías, que pues, en realidad no son tan nuevas, y cómo debe entrar a mediar en nuevos espacios, no solamente en la construcción de un libro y la curación de esos libros, sino en blogs, en libros electrónicos, en periódicos en línea. Ese también es un espacio que debe ser el espacio del editor, en el que también debe estar presente. Uno piensa que la red el acceso a los contenidos en la red es igualitario para todos, pero no es cierto. La red es una red jerárquica. Hay muchas cosas que son basura y muchas cosas que son supremamente importantes, que aún estando subidas en la red no circulan. Entonces el compromiso del editor también ante el lector también debe estar en el trabajo que se hace en esos espacios, poder curar ahí, poder visibilizar en la red, y no solamente con libros electrónicos. Yo y el CERLAC piensa en general que el libro electrónico es una oportunidad inmensa para cerrar brechas históricas de acceso al conocimiento y a los contenidos, pero no solamente el libro electrónico, los contenidos también están en muchas otras partes. Entonces ese es el trabajo que debe ser y la responsabilidad que tiene el editor ante el lector, me parece que es eso. A propósito de eso que dice Juan Carlos, quería preguntarles también, creo que ya tú has dicho algunas cosas sobre si es posible considerar el libro electrónico como una posibilidad no tan lejana en Colombia de democratizar la lectura, o si esto es más bien una falacia. Y una pregunta relacionada con esa sería, ¿cómo afectan estos nuevos soportes de los libros la formulación de políticas de la lectura? Yo creo que en Colombia todavía, incluso no solo en Colombia, en Francia, digamos, el impacto del libro electrónico es solamente del 2%, lo decían en Frankfurt esta semana. O sea, creo que en realidad el libro en papel sigue teniendo mucha vigencia. Lo que pasa es que yo creo y estoy convencida de que hacer un libro en papel o hacer un libro en formato electrónico necesita de un editor. O sea, no porque el formato cambie, digamos que se necesita, es decir, creo que el editor es absolutamente indispensable, sin importar si estás trabajando en un libro en papel o si estás haciendo un libro electrónico. Puede que el que haga libros electrónicos necesite tener unas competencias distintas que tengan que ver con la tecnología y que tengan que ver con los soportes en los que los estamos haciendo. Para Colombia, a mí me parece que hay que pararse objetivamente en el país en donde estamos y hablar de libros electrónicos en Colombia, en donde todavía el acceso a Internet en las poblaciones más lejanas es incipiente, en donde la red de bibliotecas públicas con libros en papel pues tiene una colección de hace 20 años, en donde la reposición de libros no es constante, en donde la posibilidad de comprar libros en ciudades en donde hay una o dos librerías. A mí me parece que todavía pensar, digamos, en un futuro inmediato, en tener una presencia muy importante del libro digital en Colombia, yo personalmente creo que no es así todavía. No creo que sea una posibilidad que esté cerrada, como decía Juan. Obviamente el libro digital es una realidad y hay gente, por fortuna ya hay editores en Colombia que están trabajando exclusivamente en hacer libros para el formato digital, pero a mí me parece que el trabajo del editor, independientemente del formato en donde estemos trabajando, pues sigue siendo igual de importante. Creo que el formato digital sí significa o exige que la ley y el tema legislativo que hay alrededor del libro sí tiene, digamos, cambios, y creo que la ley sí se mueve a una velocidad mucho más lenta que los cambios tecnológicos, y eso tiene que ver con los pagos de derechos a los autores, con entender un poco cómo se hace eso en una legislación como la nuestra, y que la tecnología va a pasos agigantados y rapidísimo, y que mover el tema legal para saber cómo hacer muy bien
todas esas cosas, pues es mucho más lento. Yo no creo que el libro digital en Colombia sea, como te digo, una realidad inmediata, ni creo que vaya a tener un impacto tan inmediato. Sin embargo, pues sí, las TIC son una realidad, y creo que un editor serio se tiene que plantear y tiene sobre todo que estar actualizado y sobre todo que estar metido en un mundo globalizado y estar averiguando qué está pasando en Frankfurt y saber cómo se está moviendo el libro electrónico en otros países y saber y estar muy bien informado, porque si no, pues creo que eso sí es una desventaja enorme para la gente que trabaja no solamente como editor, sino para todos los que trabajamos cerca de la cadena editorial. Sí, yo también estoy de acuerdo con Diana que es una realidad pues que está ahí, pero yo he estado en los últimos meses he estado haciendo investigación con varias personas alrededor de los formatos digitales. Primero, una de las cosas que es fundamental, bueno, volvemos al mismo punto del comienzo, que si no hay un contenido, y yo creo que donde está realmente el secreto del ebook, el lápiz, el papel, el libro impreso en la imprenta patriótica con máquinas tipográficas, es el contenido. Es decir, que el formato, en este momento va a llegar un momento en que el formato va a dejar de ser secundario, pero si no tenemos contenidos que sean atractivos, pues la discusión pues obviamente va a ser solamente sobre el formato y no más. Yo creo que esto es un poco como la tarea de la escritura, es decir, que no es tanto la anécdota, sino cómo se cuenta la anécdota. Entonces yo creo que es una realidad que está ahí, pero que no es tan inmediata. Yo creo que probablemente desde la política pública lo interesante es, porque es un proceso costosísimo, es decir, es muy costoso realmente iniciar. Si uno quiere empezar a hacer una editorial digital, pues digamos como con esa concepción contemporánea del ebook, no solamente sacar PDFs y etcétera, sino realmente la concepción de un libro electrónico es muy costosa. Entonces yo creo que además de comprar las tabletas, el Estado además de comprar tabletas, además esto tiene que ver con el contenido, un buen editor o un editor que esté pensando realmente en esos contenidos y en la manera de presentar esos contenidos, está pensando obviamente en quién va a leer y cómo van a leer eso. Entonces pues tiene que pensar en todas las tabletas, en los androides, en los híbridos, en bueno, lo que sea. Tiene que estar pensando en eso y eso es costoso. Pero yo creo que a nivel de Estado, yo creo que si el Estado quiere participar y entrar en esa dinámica, también tiene que empezar a pensar en las bibliotecas públicas. Es decir, que yo creo que el objetivo, más allá de llenar la idea esa populista y paternalista, llenar así como llenaban las estanterías de libros que nadie podía sacar porque como era patrimonio público, entonces no se podían sacar de la biblioteca, entonces nadie los podía leer. Entonces, además de llenar las bibliotecas de libros y de llenarlas en este momento de tabletas o de terminales, pues empecemos a trabajar en contenidos. Es decir, recuperemos, por ejemplo, memoria, patrimonio, hagamos libros electrónicos con el patrimonio, por ejemplo, con la memoria, con la comisión coreográfica, por ejemplo. Estoy dando ideas aquí que no debería estar dando, pero bueno. Entonces, eso es realmente donde está, si un editor quiere trabajar ahí. Lo que pasa es que el editor obviamente se obnubila y ve ahí una oportunidad de ser muy original y muy inteligente y resulta que pues sí quiere hacer proyectos individuales muy bien, pero si estamos hablando de promoción y de hacer realmente un cambio cultural y de un acceso y una inclusión, pues la inclusión no va a ser darle tabletas a todo el mundo, la inclusión va a ser, bueno, qué tipo de contenido voy a dar, cómo voy a dar ese contenido, hasta dónde voy a dar ese contenido. Ahí es donde está realmente la presencia del Estado y de un editor que esté vinculado al Estado, porque pues el Estado, recuerden, creo que más o menos todos entendemos eso, no es el gobierno. Entonces las políticas públicas tienen que ver es con lo estatal. Entonces yo creo que si empezamos a pensar en los medios digitales, pensemos desde esa perspectiva. Porque para hacer experimentos bonitos, pues sí, pero pues no sé, hagamos más bien una editorial independiente y hagamos cosas ahí, ¿sí? Las editoriales independientes, pues obviamente pueden buscar ayuda del Estado, claro que sí. Si ustedes abren hoy un libro, una traducción, casi todas las traducciones están subvencionadas por los Estados. En Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, muchas vinculadas también a las universidades.
Entonces, pues también hay una presencia estatal real. ¿Por qué? Porque estoy traduciendo un contenido que estoy esperando que todo el mundo se interese de ese contenido. No solamente las traducciones a nivel. Por eso yo pienso que la traducción es un escenario que se ha dejado un poquito por fuera de la discusión y la reflexión alrededor de lo editorial, pero es fundamental, porque pues nosotros que la formación literaria, la memoria literaria que nosotros tenemos, el 90% son traducciones. Y son traducciones, y miren cómo tiene que ver con el contenido, son traducciones, muchas venían de la época franquista, por ejemplo. Entonces estaban con censura, entonces uno leía Tolstoy con censura. ¿Sí? Entonces el problema de la traducción también es un elemento. ¿Por qué? Porque lo digital me vincula a mí a un proceso, por ejemplo, del bilingüismo. ¿Sí? ¿Qué significa ser bilingüe? Que yo aprenda un programa para saber cuál es la diferencia entre gallina y pollito en inglés, o realmente acceder a un contenido que en este momento es contemporáneo y fundamental para entender el mundo, por ejemplo. Sí, eso es lo que en un momento dado un proyecto digital debería tener, y un editor debería estar pensando ahí desde el Estado. Entonces el Estado también puede tener la opción de estar vinculado a esos procesos que tienen que ver con la formación de lectores. Entonces el medio digital pues sí, está ahí, pero creo que sigue siendo, si nos vamos a meter ahí, pues empecemos a pensar otra vez desde el contenido, no desde el formato. Porque todos los días están cambiando ese formato, todos los días hay algo que lo hace más eficaz, más rápido, más eficiente. Y podemos hacerlo, pero ¿dónde está el contenido? ¿Dónde está el editor? ¿Dónde está esa idea del libro? ¿Qué es lo que nosotros llamamos el libro que podamos incluir a cualquier lector? Entonces el problema de los cacharros, como dice Manuel Gil, el problema de los cacharros en España, ¿qué pasó con la crisis? La gente que estaba generando contenido pues empezó a perder plata. ¿Por qué? Porque la gente dejó de comprar tabletas. Entonces tampoco es que sea infalible, ¿sí? Pero un libro, bueno, yo soy de esa generación de los analfabetas digitales un poquito, y resulta que el libro sigue siendo una presencia real, y creo que ahí también hay una tarea que no se ha hecho del todo muy juiciosa desde el editor en el Estado. Entonces creo que sí, muchas veces también creo, y para terminar con la idea de la formación del editor, el editor muchas veces, o casi siempre, a mí me pasó eso, quería era vincularme al medio privado. Sí, es decir, a mí el Estado, como decía Diana, todo lo estatal me parecía malo, mal hecho, barato, y que no formaba parte de una posible biblioteca, por ejemplo, que no sucedió con Libro del Viento. Una de las cosas que encontramos con Libro del Viento, en el primer trabajo que se hizo de estadísticas, descubrimos que se volvía casi un 40%, es decir, se quedaba un 60% guardado, y la respuesta casi siempre fue: es que yo quiero tener esa biblioteca en la casa, quiero tener ese libro. Eso también forma parte de un accidente involuntario estatal. Diana, ¿querías agregar algo? No, es que quería retomar un poco lo que decía Julio sobre la traducción, que sí me parece fundamental y que sí me parece que es, digamos, como una de las obligaciones también de la política pública, y que hablábamos antes de entrar a la mesa, que ese es uno de los escenarios en donde el Estado, ahí sí, la Gerencia de Literatura, la Oficina del Libro del Ministerio, me parece a mí, qué lástima que no esté aquí ni María Costa ni Santiago, que sí hay un error grave en la comunicación, y es que Colombia tiene un plan de traducción que sería muy útil en otros espacios, además para lograr que los autores colombianos circulen en escenarios en donde no hay la menor posibilidad de encontrarlos. Y me parece que ahí sí que se está cometiendo un error, y es pensar que esa información sobre esos proyectos y esas posibilidades de traducción o esas bolsas de traducción pues no se conocen. ¿Ustedes sabían que hay una bolsa de traducción en el Ministerio de Cultura? No se sabe. Y lo más complicado es que tú vas a las ferias internacionales y, por ejemplo, Brasil, que tiene una bolsa de traducción importante, es decir, que son más o menos $20.000 por cada libro traducido, está yendo a todas las ferias del mundo a vender su bolsa de traducción y a lograr que esa circulación sea real. Portugal está haciendo lo mismo, y pensaba hoy, si Colombia tiene una beca de traducción, pues uno debería encontrarse a las personas que están al frente de ese proyecto en todas las ferias,
mostrándole eso, porque es que es muy difícil que un editor noruego sepa que en Colombia hay una bolsa de traducción. Es imposible. Entonces también creo que desde lo público sí hay una responsabilidad, que ahí sí creo que hay una carencia real, y es que creo que la comunicación de las posibilidades estatales para el sector editorial carecen de una buena comunicación y una buena divulgación, y creo que ahí sí es una responsabilidad de las personas que están al frente de esos proyectos hacer una divulgación mucho más efectiva de esas posibilidades, sobre todo si lo que uno quiere lograr es que a largo plazo esos proyectos tengan resultado. Y como decía Juan Carlos, que nosotros podamos leer autores noruegos y que en Noruega se pueda leer el libro de Julio y que tengamos una circulación más real, y que en el tema de traducción no tengamos que leer a Murakami diciendo gilipollas y cosas que uno definitivamente no quiere, ¿no? O el Guardián sobre el Centeno en español con jerga española. Pues no es lo que queremos leer, y creo que sí el tema de la traducción es un tema que desde el Estado debería, primero, tener más recursos, y segundo, comunicarse mucho mejor. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, la pregunta inicial era sobre el ya, libro democratizador electrónico. del- No sé si quieras añadir algo con respecto al asunto de la traducción que han tocado. La pregunta era si el libro electrónico es un democratizador de la Sí, lectura. en el futuro y evidentemente inmediato puede todas las ser. tecnologías digitales fomentan la democratización del conocimiento. Y pues quisiera matizar ahora un poco lo que han dicho Julio y Diana respecto al libro electrónico. Evidentemente, en este momento no hay una gran cantidad de libros electrónicos circulando, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. En Estados Unidos la proporción del libro electrónico que se lee es como del 6.5, en Francia es del 2.5, pero también hay que pensar que Francia tiene una tradición lectora enorme, que Francia tiene unos programas que defienden a las librerías, es el país que más librerías tiene, y las defiende a capa y espada, y eso desde la política pública. Por eso no se puede, eso no sería justo pensar que porque Francia no tiene libro electrónico o solamente está en el 2.5, el resto no, en el resto del mundo no va a surgir o no podría ser necesario. Colombia tiene una red de librerías endeble y que está en peligro constante, y el libro electrónico se presenta como una oportunidad histórica para cerrar brechas que no han podido ser cerradas de ninguna otra manera. El programa de bibliotecas públicas hace sus mejores esfuerzos para que en cada municipio haya una biblioteca. Sin embargo, es costoso, es difícil hacer llegar los libros a esas bibliotecas, es difícil que las personas vayan a la biblioteca. En este momento en Latinoamérica el acceso móvil a Internet es altísimo, y el libro electrónico te da la posibilidad de la ubicuidad. Donde estés, si estás en tu celular, puedes acceder a un libro electrónico y puedes leer efectivamente un libro electrónico. Por eso, en este momento es verdad que no hay una gran cantidad de libros electrónicos circulando, pero la posibilidad que ofrece a la política pública para que lo tome como una herramienta efectiva de hacer llegar el conocimiento a toda la población sin discriminar, incluyéndola toda, es altísima. Por eso tiene que ser pues una vez más una política de Estado que se lo tome en serio y diga: aquí está la posibilidad de que lo que se está produciendo editorialmente en la industria editorial del país circule efectivamente y haya un acceso proporcional. Julio también decía que la política sobre todo tiene que apuntar hacia a los autores, también es evidente, y a los contenidos, eso es evidente. La política también tiene que apoyar a los autores, también tiene que haber gestión para que esas personas estén protegidas desde el derecho de autor, su obra esté protegida, pero no solamente eso, también tienen que haber talleres de creación. En Colombia hay un programa que se llama Relata, de talleres literarios, que es muy bueno y fomenta todo esto. Se fomenta la creación, se protege al creador,
Y en el libro electrónico está la posibilidad de que todos esos contenidos que se crean, que se están apoyando, que se están fomentando, circulen efectivamente y puedan llegar a todos los sustratos de la población, a todos los rincones del territorio y a todo el mundo, no solamente en Colombia, sino le da la posibilidad de la ubicuidad. No, yo solo quiero agregar una cosa a lo que dice Juan Carlos, y es que lo de Relata, yo participé en algún momento en una antología, y una de las discusiones que a mí me parecía más interesante es que lo mejor no es formar tantos escritores, no por competencia, sino lectores. Es decir, que realmente donde está la propuesta es en crear lectores. Porque una de las dificultades en Relata, y pues es un programa que es exitoso, está muy bien, y yo hice una de las antologías de Relata, una de las dificultades reales ahí era que no había lectura. Es decir, que realmente el insumo de la lectura era fundamental ahí. Entonces yo creo que también lo de los autores me parece bien. Yo creo que igual los autores deberían sobrevivir pues como les toca, como nos toca, y más bien pensemos en los lectores. Yo creo que en la formación y en la promoción de una lectura, y de nuevo con unos contenidos que así vayan en el ebook o en apps o lo que sea, puedan llegar porque el acceso abierto sigue siendo una paradoja. Es decir, hasta dónde hay un acceso abierto, si por ejemplo una investigación académica puede tener un open access, o por ejemplo los libros de Manuel Gil, uno los hace un clic en la tapa y tiene el libro de una. Eso es, y él trabaja en una editorial digamos elitista, si podemos decir así, porque si ustedes preguntan por un libro de Ciruela aquí en cualquier librería, no baja de 70.000 pesos, así en tapa blanda y 80 páginas. Entonces pues hay una cosa ahí también paradójica. Creo que es parte de la discusión también desde lo estatal del acceso abierto, es decir, hasta dónde se limita, hasta dónde llegan los derechos de autor, el derecho de reproducción, el derecho de acceso. Pues digamos que es como para otra mesa, es un tema súper interesante lo del acceso abierto, que está vinculado a lo democrático, pero también está vinculado a la investigación, por ejemplo, ¿sí? Una investigación de alguien que lleva 5 años trabajando en algo, pues eso obviamente debería ser democrático, es decir, todos los lectores podríamos acceder a esa investigación, a eso que se está diciendo ahí. No vincular, bueno, y yo aquí entro un poquito también en lo del Caro y Cuervo, que la idea es que aunque eso va a tener un público relativamente restringido, pues porque son investigaciones académicas, son traducciones académicas, etcétera, la idea un poco también de el posicionamiento de un sello editorial académico es que vincule a otro tipo de lectores. Es decir, que el lector también se vuelva un poquito también capaz en un momento dado de acceder a otro tipo de conocimiento que no sea solamente pues el de la diversión y ya. Entonces, pero la pregunta es, bueno, en ese caso yo hago un libro de acceso abierto, o ¿cómo manejo eso, no desde la parte editorial, ¿no? Y desde el Estado, que yo en el Caro y Cuervo, por ejemplo, que hay un presupuesto que hay que negociar con el Ministerio de Cultura, pues uno dice, listo, denme tantos millones y yo hago tantos libros al año independientemente del tiraje. Obviamente aquí hay una variable, y es que uno no se quiere llenar de inventario, que eso es lo que pasa con las publicaciones académicas. Es decir, que en una época se hacían 2.000 ejemplares, en el Caro y Cuervo todavía hay un almacén muy grande con bastante inventario, que hay que hacer una venta, entonces yo les aviso cuando haya una venta de... Bueno, hay una pregunta que hicieron las personas que se inscribieron a este encuentro. Yo la compartí con los integrantes de esta mesa y creo que hubo un poco de polémica al respecto porque se considera que de pronto ya ha sido tratada lo suficiente. Sin embargo, no la quiero dejar pasar pues por tener en cuenta que se trata también de una inquietud de las personas interesadas en los libros y en la lectura, y tiene que ver con el asunto de los costos, ¿no? ¿Por qué los libros en Colombia son tan caros? Entonces Diana me decía, ahora bueno, caros con relación a qué. Entonces quisiera preguntarles por eso. Ayer en alguna de las mesas alguien daba una explicación que tenía que ver con el tamaño del mercado de los libros en Colombia. Como es un mercado más pequeño, eso hace que los costos de impresión y de todo el proceso editorial se incrementen. Hoy los editores independientes decían justo que ellos hacen un esfuerzo enorme por hacer unos libros muy bien hechos y que no sean tan caros, que puedan ser
ser comprados sin costos tan altos. Quisiera preguntarles por esto y de pronto darle un vuelco a la pregunta y más allá del asunto de los costos de los libros, volver sobre el énfasis de las políticas las políticas de fomento de la lectura no necesariamente se tendrían que orientar a que la gente compre libros, sino a que la gente lea, ¿no? Por medio de bibliotecas o por medio de otros recursos. Entonces quisiera que por favor hablemos sobre eso. Sí, el precio, pues yo también estoy de acuerdo con Diana desde dónde, ¿no? Yo creo que si hay una capacidad monetaria muy bajita, pues todo es costoso. Sí, cualquier libra de cualquier cosa es costosa, ¿sí? Termina siendo. Yo voy a hablar de un caso concreto y es en el caso del Caro y Cuervo, es decir, allá los costos en la imprenta patriótica, y miren cómo la variable un poquito que no tiene que ver con el contenido, ¿no? Los costos se calculaban de acuerdo a las horas que el linotipista estaba sentado en el linotipo. Entonces, si trabajaba, pues obviamente uno le preguntaba al linotipista cuántas horas trabajó en ese libro, pues 8, pues está todo el día ahí. Y resulta que pues podía trabajar 2 o 3, y eso obviamente si yo lo sumaba al libro, al final un libro de 500 páginas o 600 páginas, yo le sumaba los linotipistas, el armador manual, la tipografía, el plegado manual, la encuadernación manual, el libro salía mínimo en 80.000 pesos, sin salir de la imprenta. Entonces, ¿a qué voy esto? Que el costo, pues obviamente, pues sigue siendo un misterio, por lo menos para mí como editor, que no estoy metido pues en la parte comercial. Uno como autor dice, bueno, pero ¿por qué mi libro vale 39.000 pesos, y el que vende más vale 48.000 pesos? ¿Sí? Es decir, ahí hay otro tipo de ecuación distinta que se maneja. Entonces sigue siendo un misterio. Entonces, yo pienso que realmente no es el propósito no es que la gente compre libros, ¿sí? Obviamente que sí, que se aumente el acceso, la capacidad de en un momento dado llegar a librerías. ¿Por qué? Porque eso es lo que sostiene a las librerías, obviamente, un público constante consumidor de libros, en el buen sentido de la palabra, es decir, gente que quiere de alguna manera tener una biblioteca personal, ¿sí? Independientemente, pues no sé, un poco las discusiones alrededor del consumo, por ejemplo, de los libros en Alemania, que son 5 punto algo per cápita al año, resulta que también en esas discusiones descubrían que el 30% de ese consumo eran libros de jardinería, por ejemplo. Entonces, ¿estamos hablando de un lector o de qué estamos hablando detrás de esas estadísticas que se hacen alrededor del costo? Obviamente uno esperaría, y en estos tipos de programas, por ejemplo en el Caro y Cuervo, pues que sean libros de fácil acceso a un universitario, por ejemplo. Es decir, que sean libros que, pues obviamente, como para nosotros en este momento, como en el caso del libro del viento, pues había un presupuesto, pero como no estábamos vinculados a la novedad, ni a vender 200.000 ejemplares, etcétera, pues todas esas variables desaparecen y uno en un momento dado puede decir, bueno, listo, hagamos libros que yo simplemente estoy haciendo una fórmula que la están calculando los editores académicos, es ir a las librerías y decir, listo, un libro más o menos de las mismas características, con las mismas, tanto formales como de contenido, pues de ahí le pego al precio, al PVP final, pues que es lo que nos interesa, por lo menos aquí, porque obviamente en un proyecto académico, un sello académico, pues no solamente posicionarse, sino también pues promocionar, divulgar, que la gente lo pueda comprar, que sea sostenible en ese sentido también, es decir, la idea no es tener un inventario constante. Entonces, para mí sigue siendo, no creo que sean costosos los libros, lo que pasa es que no hay una capacidad real de convertir al libro en un objeto constante, familiar, cotidiano de consumo. Entonces dice la discusión, bueno, pero ¿usted por qué ve gente comprando LCDs y Blackberries y en el costo, y usted va al costo y hay 200.000 personas comprándose un bebé? Entonces me dice, ¿y por qué no van y se compran un libro? Porque es que no ha existido el editor que hace que además de comprarse un bebé, un BB, pues puedan comprar un libro, ¿sí? Pues no importa, y que lo lea toda la familia. Entonces resulta que tenemos 1.5 per cápita, pero estamos leyendo más.
Entonces creo que esa idea, la idea del costo del libro nos lleva como a otras discusiones. Yo creo que aquí es simplemente, no creo que sean más costosos que en otras partes. Lo que pasa es que pues la subvención también hace, por ejemplo en España, la subvención a una traducción, por ejemplo, hace que los costos editoriales se reduzcan, obviamente. Creo que hay que pensar también en tirajes más sensatos, tirajes de pues no sé, no todos los libros son de 2000 ejemplares. Creo que en el medio académico un tiraje entre 200 y 300 ejemplares más que sensato. Entonces, por eso las coediciones, yo creo que las coediciones ayudan mucho a rebajar los costos. Entonces, pero no creo que sea, yo lo que creo es que el problema está en otra parte. Es como en el caso de Relata. Cuando yo estaba haciendo para terminar con una anécdota, simplemente cuando estaba haciendo la antología, cada vez que hablaba con San Andrés se caía la red, o no había internet, entonces no podía mandar los PDFs, ¿sí? Y resulta que creo que no pudieron salir en una antología simplemente por eso. Entonces había toda una intención de hacer el taller de literatura en San Andrés y en Providencia, y resultaba que nunca pudimos comunicarnos ni por teléfono ni por internet. Entonces yo creo que el problema está en otra parte, ¿sí? Más allá de la idea del costo que se le puede pegar a los libros. Bueno, respecto al precio de los libros y esa consideración de que en Colombia son más costosos que en otros mercados parecidos de la región, es verdad que el libro en Colombia es más caro, por ejemplo, que en Cuba, que en Venezuela o con Ecuador. Esto tiene una razón de ser, y es que esos tres estados son estados editores que producen ellos mismos los libros y subvencionan su acceso. Entonces, pues contra esos tres mercados sí hay una diferencia de precio evidente. También se puede pensar que los libros son caros en Colombia si se piensan en precios relativos, en relación al PIB per cápita o en relación al salario mínimo, es más grande que en otros países, pero no es porque el libro sea más caro, es porque el salario mínimo es más bajito. Pero si uno piensa, este libro que decía Julio que cuesta 70.000 pesos de ciruela, ese libro es un libro que cuesta 25 euros en España. Es un precio que relativamente está dentro de la misma franja. Realmente los libros en Colombia no son más caros. También, cuando tienes un libro que sale en un mercado que tiene gran cantidad de lectores y por la economía de escalas te permite hacer una producción mayor, que es lo que se explicaba ayer, porque vas a vender más, pues eso también reduce los costos, pero relativamente es muy bajo porque el precio de los materiales relativo en la producción del libro no es tan alta como para que haga una diferencia realmente significativa. Entonces, en Colombia los libros no son más caros que en otros países que tengan condiciones semejantes a la colombiana. Además, la ley colombiana del libro desde el año 58 le ha quitado cargas impositivas al libro y al quehacer editor. La ley 74 de 1958, que fue la primera ley del libro que hubo en Colombia, eliminaba el impuesto del IVA sobre el libro. En Colombia no pagamos IVA por los libros. Eliminaba el impuesto de renta para los editores durante 15 años. Después, la segunda ley que hubo, que fue la ley 34 del 73, se volvió a hacer para ampliar por otros 10 años esa eliminación de la renta. Después, a los 10 años, en el 83, se volvió a hacer para volver a ampliar esa extensión de renta. Y finalmente la ley actual, que es la ley 98 de 1993, puso esa extensión por 20 años que se vence en el próximo año. Sin embargo, la ley de bibliotecas del 2010
volvió y amplió esa exención de renta para los editores durante 20 años. Es decir, los editores no pagan renta, no pagan IVA para la importación, no pagan aranceles a la importación de libros, no pagan ningún impuesto para la exportación, no pagan IVA tampoco, ni arancel ni IVA en importaciones. Además, la ley le recomienda a las alcaldías y a las administraciones locales la exoneración o eliminación de los impuestos de industria y comercio. Es decir, el libro, sobre todo en Colombia, Colombia es uno de los países que más desgrava el mercado del libro en el mundo. Entonces, eso de que los libros son más caros en Colombia es realmente no, en precios relativos comparando con el PIB per cápita, pero no más que eso. No, pues sí, yo les decía que pues los libros son caros con respecto a qué, porque Madonna viene a Medellín y vale 500.000 pesos ir a verla y la boleta se acaba en 1 hora y la gente lo paga sin ningún problema. O como decía Julio, pues la tecnología, la gente hace fila para comprar el iPhone 5 el día que sale y digamos que eso no se percibe como caro, pero los libros sí. A mí me parece que ha habido siempre como una mala publicidad alrededor también de los libros y del valor de los libros. Que creo que tiene que ver con que no ha habido, digamos, tenemos un país en donde el hábito lector pues es muy bajo, en donde tenemos familias en donde no se crece con una biblioteca en la casa y en donde ese precio se percibe muy alto. Creo también que hay algunas iniciativas que ayudan a que esto sea así, las iniciativas que tienen que ver como con cosas muy populistas, como decía Julio y Juan Carlos, pues sí, en Venezuela los libros valen 5 centavos de dólar, pero pues son lo que produce el Estado y lo que quiere que el Estado que la gente lea, que es lo que se puede comprar. Pero hay una cosa que a mí me preocupa mucho en algunas ferias en Colombia, regionales, específicamente en Medellín, que lo vi el año pasado, y es que la preocupación por lograr que toda la gente que va a una feria pueda comprar un libro también hace que la oferta que se lleva a esas ferias, en algunos casos no toda, tenga que ver con saldos o con libros de saldo, en donde, claro, la gente va y efectivamente encuentra un libro a 2.000 pesos o a 1.500 pesos, que son o colas de edición o libros robados en algunos casos o libros que han sido destinados para hacer muestras para prensa, que se consiguen, digamos, muy baratos y que claramente la gente puede comprar en 2.000 pesos. El grave problema es que cuando tú sales al mundo real, a la librería, a comprar una novedad, pues la gente se da cuenta que el libro no vale 2.000 pesos como en la feria, sino que vale 20.000. Y 20.000, digamos, no es un libro caro. Sin embargo, si tú lo comparas, te va a parecer carísimo. Entonces, creo que también ha habido un mal manejo de la oferta y de cómo se promueve, digamos, el valor del libro en algunos escenarios. Y creo que eso hace que la gente piense que los libros son costosos. Creo que le hace mucho daño ese tipo de iniciativas populistas porque no corresponden a la realidad, porque los libros no valen eso. Y por el contrario, creo que en Colombia se están haciendo esfuerzos para que los libros se consigan más baratos. Se están haciendo colecciones de libros a bajo costo. Planeta va a sacar una a final de año con libros entre 8.000 y 10.000 pesos en coedición con otras editoriales comerciales, que creo que es una iniciativa muy buena, que son libros realmente baratos, pero también creo que hay libros que todos compramos y que no son caros, y creo que los libros importados que eran costosos, libros de Anagrama, por ejemplo, ya se están imprimiendo en Colombia, los está imprimiendo el distribuidor en Colombia, y eso hace que los libros que antes en Anagrama costaban 50 o 60.000 pesos, hoy los estés consiguiendo en 30 o 35.000 pesos, que es lo que vale un libro hecho en Colombia. Entonces, por el contrario, creo que cada vez se hacen más esfuerzos para que los libros sean más económicos, no solamente en el tema, como lo decían los independientes esta mañana, de pensar los libros como un objeto, en donde el papel, en donde las tintas que se utilizan y en donde el diseño, digamos, apunta a que los costos no sean tan elevados, sino que este tipo de políticas de imprimir
libros de sellos españoles o de otros sellos aquí, pues ayudan a que los libros no sean tan costosos. Yo no creo que los libros en Colombia sean costosos. Estoy de acuerdo con Juan, tú vas a España, vas a México y los libros son incluso a veces un poco más costosos. Chile tiene un IVA del 19% para los libros. Entonces no es verdad que en Colombia los países en comparación con América Latina sean mucho más costosos. Yo personalmente creo que no. Bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas del público, si alguien quiere preguntarles algo a los participantes. Buenas tardes. Escuchándolos ahorita hablar, me da un poco la impresión que, es decir, no es tanto por desconocimiento de ustedes, yo creo que es más bien por la emergencia de las nuevas tecnologías, que hay alguna rivalidad entre las TIC y los libros, es decir, los libros como tal. Creo que eso se da es por desconocimiento y desconocimiento por su novedad misma. Es decir, creo que el uso que hay en la cultura del libro y el uso que hay en la cultura del libro digital es desconocido. Y me refiero a desconocido porque efectivamente el libro... ok, listo. Creo que el libro efectivamente nos lo han enseñado, sea desde la casa, en la familia, o desde el propio colegio o en la universidad, pero además de eso, el acceso que tenemos a las bibliotecas o uso personal. Más allá de eso, lo que hemos comprendido del uso del ebook o de las tabletas es lo que los medios de comunicación nos han dado. Del resto es poco lo que nos han ofrecido, por ejemplo, en las bibliotecas públicas o lo que sea. Yo no creo que haya rivalidad, yo lo que creo es que nos falta conocer un poco más a fondo, a profundidad, qué es todo esto. Esa es mi primera pregunta, es decir, ¿qué rivalidad hay? Mi segunda pregunta es, me da la impresión de que hay un afán porque la gente lea. Yo creo, es decir, yo vengo de una facultad de humanidad donde más que un afán de adquirir lectura es aprender a leer, y creo que eso es una de las carencias que tiene ahorita Colombia, es aprender a leer no solamente el libro, sino decir nuevas propuestas de lectura, sea libro o libro digital. Entonces ahí están mis dos preguntas. Primero, pues efectivamente la rivalidad que me da la impresión hay entre las dos modalidades, y la segunda es más bien como compromisos de enseñar a leer bien o adecuadamente. Primero, yo no creo que se, pues por lo menos no identifiqué aquí que fuera desde la rivalidad entre el libro impreso y el libro digital. Yo no creo que, por lo menos yo no pienso que haya una rivalidad. Por lo menos lo que yo sí creo es que el formato del libro digital está empezando, es muy costoso realmente, es un medio donde hay que hacer una inversión grande, sobre todo en la inversión. Creo que es bueno saber que un ebook, creo que usted tiene razón cuando dice que no sabemos muy bien qué es un ebook. Creo que todavía no sabemos muy bien qué es un ebook. No es un PDF, no es, sí, es otra cosa, sí, no es multimedia, tiene que ver con multimedia, pero no es multimedia. No creo que haya una rivalidad, yo lo que creo es que no es tan esa idea de que el libro se va a acabar. Bueno, que la novela se iba a acabar en el siglo XIX, por ejemplo, sí, a principios del siglo XX. Entonces, no creo, es decir, que la discusión hay que pensarla más en, bueno, si tenemos ese nuevo formato, ¿sí? ¿Qué tipo de editor necesita de ese formato? ¿Sí? ¿Es el mismo editor que hace libros en papel? ¿O es un editor gogo? ¿O es un editor lector? ¿O es un editor que aprende a mirar el mundo desde distintos lados? ¿Qué tipo de editor hay ahí? Pero pues yo creo que todavía no sabemos muy bien, y creo que no hay una formación todavía a ese nivel. Hay que tenerla para poder empezar a pensar en el libro. Lo que se hace hasta donde yo entiendo, el tipo de lectura también cambia la concepción de la lectura, ¿sí? Obviamente una manera de leer distinta a esa puede ser romántica de uno sentado con su librito ahí debajo de la pantalla, de la lámpara. ¿Cuál era la otra pregunta? Lo de aprender a leer. Sí, yo creo que promoción de lectura quiere decir eso, ¿sí? Es como aproximarse a los textos, no es volverse
pues no todos los lectores son omnívoros, eso es digamos, una necesidad también un poquito excepcional, pero sí es de alguna forma incluir a la población a unos conocimientos que probablemente le van por lo menos lo pueden convertir en un gran lector, si quiere. Pero no es tanto acumular, por eso no hablábamos, yo creo que quedó también un poco claro que la idea no es comprar libros, la idea es leer libros y aprender de alguna forma, y por eso la promoción. Entonces, así también como hay que aprender a leer libros e-books, yo creo que todavía falta aprender a leer libros impresos en papel. Yo quería decirte que por lo menos desde este lado, creo que todos aquí estamos como seguros, y hay una cosa que se ha leído mal, y es que yo creo que todos aquí tenemos claro que el libro ni es el taco de papel, ni es la tableta, ¿no? Son los contenidos, es lo que, digamos, eso es el libro en realidad, son los contenidos, es lo que produce, digamos, el conocimiento que hay ahí adentro. Que se prefiera leer en papel o en tableta, o que se decida desde el editor hacer libros en papel o hacer libros en digital, digamos que tiene como unas concepciones distintas. Yo personalmente cuando viajo prefiero viajar con tableta por el peso, básicamente, porque sé que de vuelta traigo millones de libros en papel. Entonces, depende, creo que no se ha leído tanto como una rivalidad, pero creo que sí el mensaje que se ha dado a entender es que son como dos cosas distintas que en realidad no lo son. En eso estoy de acuerdo contigo. Creo que estoy completamente de acuerdo con Julio, y que me parece que el tema aquí es la cualificación de los lectores. Es distinto un lector a un consumidor de libros. Es decir, la persona que está leyendo todo el tiempo bestseller, o que se lee, no sé, no, una persona que lea 200 libros al año no es mejor que otra que lea menos, sino que depende de cómo se lea, y en eso estoy de acuerdo contigo, y creo que las campañas de promoción de lectura o los proyectos, digamos, como Libro al Viento, desde el Estado, la responsabilidad que tienen es a que esos contenidos sean tan cuidados, que generen en ese círculo que acompaña la promoción de lectura unas habilidades claras en los lectores que los hagan buenos lectores. Y a eso me refiero a gente que sea capaz de leer la realidad, gente que sea capaz de descifrar a los gobernantes, y gente que tenga criterio sobre todo. Creo que eso es en realidad lo que hace un lector. Creo que lo demás son formatos. Y también creo que hay un tema con lo digital que tiene que ver con la premura y con la rapidez con la que se mueve el tema, y es pues que también se genera un índice altísimo de piratería, que desemboca desafortunadamente en que los autores pues son los que terminan siendo pues más lastimados, ¿verdad? Porque pues en internet todo el mundo trata de descargar gratis, tratan de bajar las últimas novelas, y bueno, y los autores finalmente no están recibiendo regalías ni el pago de sus derechos de autor. Yo no creo que a Julio le parezca buena idea que su libro se pueda descargar completamente gratuito y que nadie sepa, y creo que esos son los vacíos que en este momento el formato digital tiene todavía, y que es lo que se está, digamos, como implementando todo el tiempo, y es que los formatos digitales, algunos te permiten que se descargue una vez, los otros te permiten que se descargue muchas veces. Hay gente que compra el libro en digital y después lo cuelga para que todo el mundo lo pueda descargar gratis, y creo que ahí el tema también tiene que ver con los derechos de autor y cómo está la legislación en el país para protegerlos, y creo que por eso también hay cierto no temor, pero digamos como cierta distancia con el tema digital, no porque sea malo o bueno, sino porque sí genera, digamos, unos vacíos que todavía no están claros, sobre todo frente al tema legislativo, tanto para los editores como para los autores. Y yo personalmente sí creo que nuestra responsabilidad, y aquí sí también el tema de políticas públicas, pues es cuidar a los autores, pues son las personas que generan el conocimiento finalmente, ¿no? Bueno, pues yo estoy de acuerdo con ellos dos, simplemente va a ser una síntesis. Tampoco pienso que haya una rivalidad en los dos formatos, y estamos todos a favor por los contenidos, que es lo que realmente importa, lo que es el libro. Lo que pasa es que hay que hacer una diferenciación cuando usted tiene políticas de fomento industrial. Evidentemente los resultados de esas políticas se miden en términos econométricos. Entonces lo que va a tener son resultados de cuántos libros se leyeron, cuántos libros se produjeron.
que es lo que se ha hablado ahorita más o menos sobre la mesa. Cuando se está hablando de políticas de promoción de lectura y un plan nacional de lectura, pues ahí los resultados serán no en cuántos libros se lee, sino en la calidad de lectura que se hace y cómo lo deja la lectura después de haber hecho esa lectura. No tiene que leerse 30 libros al año o no tiene que leer uno u otro autor. Lo que lea y cómo lo deja esa lectura es lo que realmente importa. Bueno, mi pregunta también va orientada hacia el tema de las nuevas tecnologías y la promoción de lectura. Bueno, me parece que, me da la impresión, hay un vacío de parte de los promotores de lectura y las políticas públicas en la medida en que en Internet y en los medios digitales se han formado comunidades ávidas de contenido, y de hecho hay contenidos valiosos que, digamos, por ejemplo, Libro al Viento, que no se conocen en medios virtuales. Entonces me parecería que, no sé, cómo se podrían abordar, o sea, llegar a esas comunidades lectoras, o sea, de blogs, de páginas que hacen una especie de periodismo digital, o si no, o cómo crear una comunidad ya nueva, atrayendo a gente que no está inmersa en esa cultura y traerla a ese proyecto, como a esos contenidos nuevos que ustedes produzcan, que ustedes ofrezcan. Pues justamente con la emergencia de lo digital, el rol del editor debe cambiar, y justamente las políticas que pueden ayudar a la formación, actualización de editores deben estar dirigidas hacia eso, hacia poderlos ubicar dentro de los nuevos medios para que ejerzan ahí su labor, para que la edición no solamente sea la edición tradicional que todos conocemos y la que nos viene a todos en la cabeza cuando pensamos en edición, sino la mediación en esas redes, la intervención y la producción en esas redes. Justamente ese es el cambio que está afrontando en este momento el editor y el que se ve forzado a hacer, participar en esos nuevos formatos y en esas nuevas maneras de producir contenidos y de acceder a contenidos y de leer contenidos, porque es diferente leerse un tocho así grande, la montaña mágica, o leer tweets de no sé cuántos caracteres. Las formas de lectura también son diferentes, entonces las formas de producción también tienen que ser diferentes. Y es ahí donde el editor debe mediar ahora, y es ahí donde se debe actualizar sus conocimientos para saber llegar a esos otros actores y receptores que están produciendo y consumiendo ahí en esos nuevos medios. Yo solo quería agregar que hubo un experimento que se hizo con Libro al Viento que se llamó Carelibro, que era pues haciendo como una traducción literal de Facebook, y se hizo con una biblioteca pública. Yo no sé, creo que eso ya no, pero fue parte de un piloto de cómo vincular a las redes sociales, es decir, que entrar a las redes sociales no fuera solamente pues como para montar fotos y anécdotas y tal y todo eso, sino también, ¿sigue siendo? Sí. Sino que es vincular un contenido para entrar a unos foros, y en las bibliotecas públicas la gente pues entraba, usaba su cuenta de Facebook y entraba ahí. Sí, pero eso también, ¿a qué va esto? Pues a lo que hemos dicho aquí, que si no hay alguien detrás como que tenga esa idea de ser un editor de esos contenidos y de ese manejo que hay ahí, pues se puede desvincular o se puede desvirtuar o banalizar un poquito el proyecto, ¿sí? No porque no banalizar en el sentido de que porque Facebook sea solamente como una cosa de noticias anecdóticas, pues yo no he estado nunca ahí, pero sino que precisamente cómo manejar algo que es natural para una población cada vez más amplia, ¿no? Y que eso forme parte también como un medio para aproximarse a la lectura, sin ningún tipo de intervención. De nuevo, ni eso por lo menos permite no intervenir tanto,
¿sí? Desde la parte, digamos, del editor, de la presencia del editor. El editor simplemente pues hace, pues obviamente no solamente hace el contenido, es el quien está detrás, pero no hay una intervención directa de qué se dice sobre la lectura, por ejemplo. Eso es muy interesante y el ejercicio, por lo menos yo participé en un ejercicio de esos, y era muy interesante cómo la gente usaba el mismo tipo de retórica, sintaxis, la estructura que había en la escritura de una lectura de un cuento, por ejemplo, ¿sí? A través de lo que es las características de un lenguaje que se maneja en Facebook. Entonces, pues sí ha habido, pues yo creo que sí ha habido algunos tipos de proyectos pilotos y tal, pero de nuevo volvemos a que si eso no está vinculado a algo que blinde una política pública, que blinde ese tipo de proyectos, que en un momento dado pueden ser, pues son aproximaciones, pueden ser ensayo y error, pero que de alguna manera sí pueden ser exitosos para solucionar problemas. Si no está blindado desde una política pública, después cambia la cosa y a otro le parece que no es Facebook sino Twitter, o bueno, yo no sé. Sí, entonces digamos que ahí es donde está también pues una apuesta desde la parte editorial, desde quien se considera pues un editor que esté detrás de un proyecto como esos. Yo solo quería decir que sí, que estoy de acuerdo contigo, creo que hay, sobre todo hay, digamos, un cambio de mentalidad que no tiene que ver solamente con lo generacional. Cuando hicimos Libro al Viento, los primeros libros, hacíamos 70.000 con la Secretaría de Educación y nos llamaban de los colegios porque los primeros libros de Libro al Viento los metieron en el inventario de los colegios, entonces los tenían con llave, o sea, los niños podían ver las tapas. Pero no se los podían llevar porque si se perdía el libro del inventario del colegio, exacto, se lo cobraban al profesor, llegaban los papás llorando a la secretaría, por favor, señorita, véndamelo porque el niño no le dan las notas. Es decir, creo que el tema con la promoción de lectura es que tiene que haber como un cambio de mentalidad, y yo creo que se está haciendo. En México hay una librería que se llama Gandhi, que es además una librería comercial, digamos, muy comercial, y tienen un equipo de publicidad impresionante. Entonces el año pasado, por ejemplo, pusieron El Principito en Twitter, todos los días ponían 140 caracteres de Twitter, pero además le abrieron perfiles al Principito, a la Rosa, a todo el mundo, y se peleaban entre ellos, la gente opinaba y todo, y se creó toda una comunidad alrededor del libro, y finalmente toda la gente que estaba ahí se leyó El Principito. Y después hicieron algo parecido con Romeo y Julieta, y finalmente, bueno, son textos súper clásicos, utilizando como unas estrategias publicitarias o digamos mucho más contemporáneas para hacer promoción de lectura finalmente. Creo que lo que decía Julio del Caralibro es un experimento que se estaba haciendo sobre todo en bibliotecas públicas en el país, y creo, por ejemplo, que la Biblioteca Nacional tiene un proyecto y tiene una persona al frente que se llama Catalina Holguín, que está dedicada a todo el tema digital y dedicada a buscar como esas nuevas formas para circular y para hacer una promoción de lectura que sea como más incluyente como con todos los temas contemporáneos y como con los lenguajes, digamos, de las nuevas generaciones. Lo que quiero decirte es que se puede hacer, digamos que es infinito y que se puede hacer de todo, y que esto que hace Gandhi, por ejemplo, es sensacional, y que es como tener un cambio de mentalidad frente a los libros y frente a lo que se quiere hacer desde la promoción de lectura. Y creo que ahí todos los escenarios, la Secretaría del Ministerio, la Feria del Libro, el CERLAC, todos estamos metidos en buscarle siempre como una nueva posibilidad a generar mejores lectores y a lograr que los libros circulen más. Bueno, creo que nos queda espacio apenas para una pregunta más, si alguien... No, ahora sí. Bueno, tengo dos inquietudes. Una con respecto con las tarifas que se manejan en las ferias para los editores independientes, que son exageradamente costosísimas. Por lo menos un stand está costando como 6 millones de pesos más o menos.
Y la otra es, o sea, ¿qué reglamentación hay con respecto a eso? Porque si van a apoyar, Bogotá es pionera en emprendimiento, Bogotá emprende, Bogotá esto, pero cuando uno va a la realidad de las ferias, uno no puede entrar porque no tiene esa cantidad de dinero. La otra es, por ejemplo, que a manera de marketing, a manera de miopía, porque muchos escritores no se dejan agarrar de la mano de los editores, de los toderos editores, con el fin de que hay que ser como que un poco más, tener más visión y dejar esa miopía en marketing. Debemos aprender mucho en mercadeo con respecto a que si el digital puede ser un valor agregado al libro como objeto. O sea, si yo tengo mi libro en objeto, sería bueno regalar mi digital, ya que el mundo está tan globalizado y lo puedan leer en cualquier rincón del mundo. Eso sería como divulgar y darle un valor agregado a ese precio económico que estamos ofreciendo en el libro como objeto. ¿Y sería bueno? Yo te voy a contestar lo de la feria primero. Mira, creo que, y ahí voy a hacerle una carita triste a mi oficina de comunicaciones. No es verdad que tengas que pagar ese dinero. La feria tiene muchas posibilidades para los autores e editores. No sé si eres autor, editor o editor independiente. No, estoy incursionando como agente literario de un sello editorial independiente. Bueno, ahí en la feria lo que hemos hecho con los independientes es que se han hecho como colectivos. Este año, tuvimos la Ruta a la Independencia, que son más o menos 10 sellos editoriales independientes con los que trabajamos un precio muy especial en la feria para el stand. Lo que quiero decirte es que yo personalmente desde la Cámara del Libro no vendo stands, no es mi negocio, no es lo que me interesa. Digamos que mi tarea es hacer una feria del libro distinta y es a lo que le estamos trabajando. Así es que normalmente le hago, eso está por streaming, ¿no? Le trabajo muy de la mano con Corferias y logro, no mentiras, normalmente con Corferias lo que hago son unos acuerdos para darle precios especiales a los autores editores y a los stands que tienen edición para editores independientes. Entonces, hay como un problema de información. Si tú eres un sello independiente, podemos hablar y buscar las posibilidades para que estés en la feria. ¿El problema cuál es? Listo, el problema te voy a decir cuál es. El problema es que participar en una feria del libro no es solamente tener un stand. Y ahí está el primer inconveniente. Y es que yo te puedo dar el stand, pero tú necesitas tener una persona que atienda el stand, una persona que dé información, que esté 13 días ahí trabajando, tienes que hacer eventos para promocionar tus libros, tienes que tener una persona que trabaje con los medios de comunicación. La Feria del Libro tiene 980 actividades culturales en donde hay detrás siempre una persona moviendo los libros, entonces digamos que la competencia con actividades es alta. Yo lo que creo es que la participación en una feria del libro no es, vuelvo y te digo, tener un stand solamente, sino que hay que hacer una preparación seria, saber exactamente a qué vas a una feria del libro y si realmente lo que tú necesitas es tener un stand o tener otro tipo de participación. Creo que eso para todos los editores, ahora que se toca el tema, es fundamental. La gente normalmente no sabe a qué va una feria del libro. Y les parece que la primera posibilidad es tener un stand. Como el stand es muy caro, entonces no voy a la feria. Las ferias normalmente, la de Bogotá, la de Guadalajara, todas ofrecen un montón de posibilidades para estar en la feria en otros escenarios. Ministerio de Cultura y Secretaría de Cultura tienen 2 stands enormes que le dan cabida siempre a editores independientes y autores editores para que hagan presentaciones, lanzamientos y se hace como un acompañamiento interesante. Entonces, vuelvo y digo, el tema no es solamente pensar en que eso te vale mucha plata, sino pensar en que si ese es el escenario más atractivo para ti y si ese es el escenario más atractivo para ti, pues hay que negociar con las personas que están en la feria, en este caso conmigo que soy facilísima a negociar, eso por la plata no peleamos, pero el tema es pensar realmente para qué vas a la feria y si eso es exactamente lo que necesitas para la feria. Y lo otro es que si ese fuera el escenario y te vale un montón de dinero, hay muchas entidades y como te digo, el Ministerio tiene recursos para ese tipo de participaciones, la Secretaría de Cultura tiene recursos para ese tipo de participaciones, hay que tocar la puerta y un poco, no lo digo por ti, pero sí para muchos editores, no se informan, no participan en las convocatorias, no quieren presentar un proyecto y de esa manera pues es muy difícil entrar
licitar por recursos públicos. Entonces, digamos, en cuanto a las ferias, lo que necesiten de ferias todos, yo ahora les dejo con Ángela mi correo, lo que necesiten con muchísimo gusto, pero creo que sí, lo primero que hay que hacer es plantearse uno para qué va a una feria del libro y si realmente ese es el escenario que más te conviene para asistir a una feria del libro. En cuanto a regalar tu libro en digital y venderlo en papel, pues mira, es que vuelvo y digo, no, son dos cosas distintas. O sea, es tu libro. Si lo vendes en papel, deberías venderlo también en digital. Los libros digitales, yo no soy experta, Juan Carlos, y tienen como unos valores distintos, que no es mucho menos que un libro en papel el valor, pero lo que creo es que en digital y en plataforma digital sí se pueden hacer estrategias de promoción que ayuden a impulsar tu libro y lo que estás haciendo como editor en papel. Y creo que en eso sí el mundo digital abre puertas pues todas para hacer una buena comunicación y para divulgar el trabajo editorial que se está haciendo. Y creo que para eso sí que sirve el escenario digital. Yo vuelvo y te digo, no soy editora experta, no he trabajado comercialmente, pero creo que yo no lo haría. Yo no vendería un libro en un canal y regalaría el mismo libro en otro. Creo que no es estratégico. ¿Aló? Respecto a la participación en ferias, yo, pues, la experta aquí es Diana, y lo que le puedo decir es que en este momento el Sarlal está editando un libro, que se llama el Manual de Participación en Ferias, para expositores y para visitantes profesionales. Es un libro que va a estar disponible para el público en la próxima feria de Bogotá seguramente, y usted ahí va a poder encontrar su perfil y ver cómo organiza su participación en la feria, porque efectivamente, como dice Diana, la cuestión de la participación en la feria no es ir a montar un stand, es ir a hacer promoción de lo que usted está haciendo en ese momento. Lo único que tengo que decir. Solamente para concluir, creo que eso lo lleva a uno a pensar en ese otro sofisma que hay en la nube, que es el de la autopublicación. Es decir, es solamente las excepciones, hay como dos excepciones donde la autopublicación ha funcionado y ha tenido, pues, pero ¿por qué? Porque es casi la misma figura de participar en una feria. Si usted no tiene promoción, si no tiene quien, ahí todo el mundo está peleando y si usted puede pues autopublicarse, pero de ahí en adelante a conseguir lectores, esa es otra tarea. Es decir, entonces hay un sofisma en la idea de... Lo que sí me parece interesante es que cuando uno esté planteando hacer un libro en impreso, también esté ya pensando en hacer un ebook. Yo creo que eso es, por eso las coediciones son interesantes, porque uno puede participar en tener esa perspectiva también de el libro académico, por ejemplo, en ebook. Entonces, pero bueno, de nuevo digo que eso es como un territorio todavía un poco a oscuras, pero está ahí y yo creo que hay que formar ese editores, yo creo que eso es lo que es la clave. Aquí me están haciendo señas para una última pregunta, ¿será que podemos? Sí. Dale. Gracias. Pues yo quería hacer como un poquitico como girar la problemática hacia otra perspectiva, pues porque veo como que siempre se vuelve como al mismo lugar común de los libros electrónicos y los costos y esto, y quisiera preguntarles cómo desde las políticas públicas se piensa el problema, de las políticas públicas de la cultura, de la lectura, se piensa la diversidad étnica en Colombia, pues porque creo que también tengo la percepción que se habla mucho del diálogo, digamos, con otros países de la región, pero no se hace como mucha referencia a cómo se está articulando, digamos, un diálogo incluso pues a nivel nacional, o cómo pues desde las políticas se articulan acciones y de pronto hay algunos ejemplos concretos de cómo esas políticas se articulan pues puntualmente en ciertas regiones que tienen dificultades, o sea, pues digamos hablamos de electrónico, pero que no reconocemos que estamos en un país donde hay una gran cantidad de zonas donde aún el nivel de analfabetismo es muy grande. Entonces, pues como quisiera saber como algunos de acciones como puntuales. Bueno, yo un ejemplo puntual, de nuevo volvemos al libro El Viento, hace año y medio se hizo una antología multilingüe de literatura indígena en Colombia. Es decir, digamos, ese es como un ejemplo de cómo se puede hacer desde un proyecto de promoción de lectura, una colección de 2 tomos, son más o menos
casi 400 páginas. Quien estuvo ahí como encargado también fue Miguel Rocha, que resultó de una tesis también que él estaba trabajando, y son 2 tomos. Y hago aquí propaganda para el Carro y Cuerpo, porque la semana entrante va a ser el Festival de la Palabra y va a ser alrededor de lenguas indígenas y lenguas en contacto. Y el libro Al Viento es un ejemplo puntual, ¿sí? Es decir, que hubo una participación por parte del editor. Yo propusimos pues, que hiciéramos una vinculación de hacer textos bilingües, ¿sí? En este caso son multilingües, son 6 lenguas distintas. Y son libros que se están distribuyendo entre las comunidades, es decir, no es solamente para que las comunidades publiquen su texto en sus lenguas propias o lo que sea, sino que también los lectores de esa comunidad tengan el libro para leer eso. Entonces, digamos que es una vinculación doble, si no es solamente el autor, sino también quién puede eventualmente leer eso. Entonces yo creo que sí hay ejemplos puntuales, yo creo que se están trabajando en muchos niveles haciendo ese tipo de vinculación, digamos, al interior de... Una dificultad por ejemplo, en ese proyecto fue básicamente una dificultad técnica, porque los alfabetos duramos casi un año tratando de descifrar y construyendo el libro para que eso pudiera imprimirse. Sí, es decir, por ejemplo, en el Carro y Cuervo, pensar un libro en lenguas indígenas es como, no sé, en Imprenta Patriótica tendríamos que revivir como a oficios que desaparecieron totalmente, por ejemplo, la fotomecánica, la producción de clichés, etcétera. Sí, entonces, digamos que hay detrás también, pues en esos proyectos así puntuales, pues también hay una decisión editorial para hacerlo. Desde la Feria del Libro, que no es un evento público, que eso me gusta mucho decirlo, y es que la Feria del Libro es una iniciativa privada con apoyo del Ministerio de la Secretaría de Cultura y de muchos otros patrocinadores. Digamos que un poco el escenario de la feria sobre todo tiene que ver con la circulación y con la divulgación y la promoción de lo que está pasando en el sector editorial, en la literatura y en los autores. Todos los años hacemos una cosa que se llama la Fiesta de las Lenguas con el Ministerio de Cultura, y ahí lo que hacemos son encuentros con autores en lengua indígena, afrodescendientes, para que se encuentren, digamos, en la feria, y para que haya sobre todo como un intercambio, que me parece que es como lo más interesante que pasa en la feria, y es no solamente poder encontrar los libros, sino poder encontrar a los autores, oírlos y compartir con ellos. Y creo que eso es lo que tiene de chévere ese momento de esos 13 días en la feria, que además de hacer jornadas de negocios y de tener una oferta editorial enorme, pues para mí personalmente la oferta cultural y la agenda es tremendamente importante. En ese sentido trabajamos con el ministerio para hacer ese tipo de encuentros, y lo otro que hemos hecho es que trabajamos con los países invitados para que siempre dentro de su delegación haya una participación de ese tipo de expresiones literarias o indígenas o otro tipo de lenguas, o incluso producción de libros para personas en discapacidad. Este jueves vamos a tener un especialista francés que hace libros para niños ciegos, que es una cosa que yo quiero entender bien porque me parece tremendamente importante. Entonces creo que desde la feria, que no es, vuelvo y repito, un proyecto específicamente de la política pública, hacemos este tipo de cosas que es como lo que nos permite el escenario. Nosotros no producimos libros, pero digamos que trabajamos para que los libros circulen y se conozcan mejor, y para ese tema específico que tú mencionas tenemos como esos 2 espacios ya muy formados desde hace como 5 o 6 años. Yo no conozco ningún proyecto puntual como Julio, pero pues sí, como lo mencioné al principio, las políticas públicas tienen que ser inclusivas y no segregar. Entonces pues tiene que ser eso tiene que estar ahí involucrado efectivamente. Pero no te puedo dar ningún ejemplo de ningún proyecto en este momento. Yo aprovecho a propósito de tu pregunta para hacer una pequeña propaganda. No es dentro de un proyecto de políticas públicas, pero bueno, recientemente en el Instituto Colombiano de Antropología se lanzó una colección de libros infantiles
que tiene como propósito poner al alcance de los niños asuntos relacionados con arqueología, con patrimonio, también con antropología y pues si es posible con historia colonial. Hay un libro específico que se llama Historia de los dos hermanos Boa, que es una historia escrita por un anciano de la comunidad Muinane del Amazonas y es un libro bilingüe en Muinane y en español. De pronto es una cosa aislada, pero tal vez de pronto contribuya a responder un poco tu pregunta. Bueno, les agradezco mucho a Diana, a Juan Carlos y a Julio por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros sus reflexiones y a ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Yo estoy realmente contenta por la asistencia de ustedes. Algunos los he visto los 2 días enteros y eso para mí ya es maravilloso. Creo que los invitados que hemos tenido son de lujo y bueno, yo espero que esto se repita. Muchas gracias.